Una reflexión inicial. Hace unos casi 30 años iniciamos en Valparaíso un ciclo que le llamamos precisamente Jornadas de Historia Colonial, que nos reunimos cada año durante 10 años, académicos fundamentalmente, en una especie de workshop, a intentar aclarar y caminar por sobre lo que todavía seguimos llamando historia colonial. Cuando cumplimos ese ciclo, decidimos de que podíamos tomar otros rumbos y bajo la dirección del colega Julio Retamal se inició una nueva serie de jornadas a horas abiertas, en algunos casos muy internacionalizadas, con sede en la Universidad Andrés Bello, en donde se realizaron 5 jornadas. Y a partir de ello dijimos ahora que salga de la Universidad Andrés Bello y que vaya también caminando a través de las universidades del país. Partimos con una sexta jornada en La Serena, la séptima en la Universidad Silvio Enríquez en Santiago, y esta es la octava. Pero yo creo que en estos caminares no solamente están los desarrollos de las actividades que se realizan, sino también está el cómo se va pasando la dirección de las mismas a gente que va asumiendo la posta y que evidentemente tiene un peso y una responsabilidad. Y en ese caso quiero testimoniar lo que han hecho en las últimas estas jornadas Cristian Leal, en primer lugar, como dueño de casa, y mis colegas Leopoldo Tobar y Juan Cáceres. Yo espero que esto siga y que la actividad no cese. Pero me queda una reflexión de todo esto. Decía un rato atrás, dedicado al estudio de lo que seguimos llamando historia colonial. Y este punto lo subrayo porque sobre él voy a estar volviendo constantemente. Y de alguna manera voy a recoger lo que he estado escuchando atentamente en la tarde. Volver no tanto en términos de las descripciones que se han hecho sobre algunas situaciones en particular, sino fundamentalmente en términos de lo que hay detrás de aquello. Y generalmente de todas las discusiones y de esta pretensión que siempre tienen los historiadores y que en algún caso o de alguna manera muy positivo, que se refiere a estar siempre descubriendo la historia. No siempre se descubre. Y en eso hay que ser también modesto intelectualmente. ¿Por qué no siempre se descubre? Porque en realidad toda historia es, en definitiva, la relación del presente con el pasado. Pero además de ello, toda la historia es una transformación del pasado. Es una transformación del pasado individual y socialmente. Individualmente, porque se trata de ver, o se intenta ver el pasado con los ojos propios. El trabajo intelectual es individual. Y ese trabajo individual pasa por nuestra mente. Es allí en donde forjamos estas visiones. Pero para pasar a nuestra mente, repito, tratamos de mirar las cosas con nuestros propios ojos, haciéndonos cargo de quienes estimamos que se acercan a nosotros, o desechando a aquellos
que ya han quedado muy atrás, que escribieron obras hace mucho tiempo, o que simplemente no nos llegan porque no nos dicen lo que nosotros pensamos o queremos que se nos diga. Socialmente. ¿Por qué socialmente? Porque siempre, como he dicho ya, la historia se escribe en presente. Y en esto de que se escribe en presente, se escribe en términos de cómo se van organizando los diferentes o las diferentes de gobiernos, diferentes consensos, convenciones que existen respecto a los diferentes saberes, desde el mundo científico hasta el mundo humanístico, que no porque seamos humanistas no seamos científicos. Y tenemos, por lo tanto, nuestros propios códigos y nuestras propias metodologías. Pero además de nuestros propios códigos y nuestras propias metodologías, tenemos también nuestras propias ideologías, como conjunto de opiniones, como conjuntos de preceptos, como conjuntos de ideas, a partir de lo cual no solamente el pasado se nos hace inteligible, sino que a partir de lo cual queremos ver el pasado. Por eso tengo que repetir una vez más, la historia no es un misterio, se escribe en presente, pero también se lee con los ojos del presente. Y eso significa, evidentemente, de que lo que estamos escribiendo acerca del pasado no siempre tiene que coincidir con el pasado. Puede ser una aberración desde el punto de vista de la disciplina, pero es una gran verdad, de las verdades indudables de la historia. Acabo de publicar no más de un mes atrás un libro, otro libro. Le puse sobre la independencia y me preocupé de escribir en las primeras páginas que no era una historia lineal de la independencia, sino que más bien unas reflexiones sobre temáticas incluso de alguna manera un tanto difusas, que pretendían presentar algunas escenas y algunos escenarios respecto a ese momento en donde se sitúa ese proceso que llamamos independencia. En inglés existe un concepto muy rico, mejor me parece a mí que la traducción en español, que es de donde tomé el título. Sería On Independence. No es el objeto en sí mismo necesariamente. Es como uno puede moverse en un momento determinado o cómo uno puede moverse sobre ciertos problemas determinados. Por lo tanto, repito, no es una historia más de la independencia, sino que reflexiones sobre la independencia. Y basta con una reflexión que me parece la más fundamental. He dicho que siempre escribimos desde el presente y que siempre pensamos la historia desde el presente. En 1810, más allá de los problemas militares o más allá de los problemas que se desarrollan a partir de la primera junta de gobierno o de los proyectos, o si efectivamente hubo una traición a la patria por los padres de la patria, más allá de todo aquello, creo que el problema fundamental en ese momento era el problema de la representación.
cómo los individuos se representan dentro de la sociedad, cómo los individuos, todos, de los diferentes sectores, se sienten o no se sienten parte de esa sociedad, independientemente de las injusticias sociales, independientemente de los rangos de subordinación, independientemente de las formas en que todos los individuos de todos los sectores ejercen sus propias posibilidades del poder. Ese es el problema de la representación. Cómo somos parte o no somos parte de una sociedad. El problema es que, visto eso desde el presente, significa pensar más o menos los mismos problemas esenciales que se pensaban hace 200 años atrás. ¿Cuál es el problema de hoy día en Chile? Es el problema de la representación, que algunos visualizan como el momento inmediato, el momento que necesita urgentemente de una nueva relación institucional. Asamblea Constituyente le llaman algunos, que tampoco es nuevo. Está lleno de asambleas constituyentes hacia atrás. Que para otros significa más acceso a ciertos servicios. Que para otros significa tener más libertad o menos libertad en la calle. Problema de representación, de cómo sentirse dentro de una sociedad y cómo formar parte de la misma. ¿Qué sociedad tenemos hoy día? No sé, no podría definir si efectivamente esta es una sociedad moderna, como a menudo se dice. Pero mirando hacia atrás, se me hace dificultoso poder precisar con los ojos de hoy día lo que llamamos sociedad colonial a fines del siglo XVIII. ¿Qué es la sociedad colonial? Y en esto tengo que moverme en el mundo de los historiadores. Es recién en la década de 1940 cuando resurge el hispanismo. En Chile, fundamentalmente Jaime Izaguirre. Y cuando recién, en la década de 1940, comenzamos a ver el proceso de independencia, no como un problema de conflicto entre criollos y españoles, sino que a partir de la tesis de Izaguirre, de un problema constitucional, de un problema legal, un problema institucional, de teoría política en el fondo, que es por lo demás teoría política medieval, a falta del rey, etcétera, etcétera. Esta situación, esta vuelta a la hispanidad, entre 1940 y hoy día, nos ha permitido abrir el espacio de estudio del pasado que llamamos colonial, sobre muchísimos temas, aplicando muchísimas metodologías nuevas, pero seguimos en la duda si en la misma proporción nos ha permitido encontrar las esencialidades respecto a ese pasado. Y al parecer estamos más bien sobre la superficie que sobre el espacio interior. Y estamos allí porque además los historiadores siempre pensamos que los fenómenos traen consecuencias solo desde su aparición y que hay que contraponer o mirar hacia adelante en vez de mirar hacia el pasado. De tal manera de que siempre los historiadores, que somos un poquito los portavoces de otros intelectuales,
hacemos rupturas que no siempre son rupturas tan profundas o tan claras como las pensamos. Y por ello es que una pregunta esencial para avanzar en estas reflexiones tiene que ver con el cómo se ha construido la historia colonial. Y digo cómo se ha construido la historia colonial pensando casi al mismo tiempo entre historia e historiografía. Lo otro sería cómo se construyó el acontecer propio de los siglos XVI, XVII, XVIII, todavía del XIX. Cómo se ha construido, en el fondo, la imagen de historia colonial que tenemos. Seguimos manteniéndonos de que esta construcción se ha hecho fundamentalmente a partir del quiebre político otorgado por la independencia, y que por lo tanto hay un antes y hay un después, y que por lo tanto la semana pasada, con 5 días más encima, hemos celebrado un año más de la República, de esta nueva etapa. Lo otro no lo celebramos, por supuesto. En algunos casos, mi colega y amigo Rafael Sagredo ha tomado en algunos casos unas posiciones muchísimo más fuertes, ¿no? Pensando que en realidad hay muchos momentos más interesantes que esa independencia, y que por lo tanto la ruptura no está allá, sino que podría estar hoy día mismo. En fin, hay varias situaciones en esto de cómo se ha construido la historia colonial. La más notable o notoria, mejor dicho, corresponde a la historiografía liberal del siglo XIX, que es la que nos construyó prácticamente todo nuestro imaginario sobre la colonia, con todo el peso negativo que además le hemos dado. Desde Claudio Gay y la primera historia civil de Chile, una historia que además también en las publicaciones bicentenarios Rafael Sagredo ha insistido mucho en esto de cómo se va forjando, de cómo se construye, cómo se inventa, en el buen sentido de la palabra, una historia. Se inventa después de la victoria en la guerra de la Primera Confederación, en una situación no de patriotismo lógico y justificado en muchos sentidos de la época. ¿Cómo podemos ser república si no tenemos historia? Y se le dice a Claudio Gay, ¿no? Usted escríbala. ¿Cómo voy a escribir? Yo sé de los animalitos, de la geografía, de la historia natural. No, pero que usted ha hablado con la persona, usted ha recorrido el país. Claudio Gay, como muy francés, ¿no? Dice, no, yo la verdad es que primero me tienen que convencer por qué ustedes necesitan una historia propia. Y se le dice, bueno, porque hemos estado 300 años en la guerra de Arauco deteniendo a los españoles. Un mito. Pero además de eso, porque no solamente nos independizamos, sino que fuimos a independizar a nuestros vecinos del Perú. Y además, porque acabamos de ganar una guerra, la primera guerra, después recién de 10 o 15 años de existencia. Hay que inventar una historia. Y se inventa una historia. Y se inventa una historia que parte de 1810, 1808, quizás en adelante. Y se hace un corte radical respecto al pasado. Y eso se mantiene. No estoy, por favor, disminuyendo la propia historia nacional o el valor de la historia nacional. Siempre tengo que decir, por una cuestión personal, de que yo no soy enemigo del Estado. El que ha construido la historia de la República es el Estado. Lo que tenemos fundamentalmente es una historia oficial, pero que tiene muchas deudas, pero también algunos avances y algunos logros que hay que reconocer. Pero esa historia, esta historia que conocemos, la historia de Chile,
Es una historia que ha dejado de lado la historia que iba más atrás. Y al dejarla de lado, simplemente ha intentado poner allí una barrera en otras realidades que no tuvieron rupturas. Y que más o menos, eso lo conocemos, siguieron manteniendo ciertas estructuras fundamentalmente en lo social, en lo cultural, por cierto, en lo económico. Y que además de ello, se trató de disminuir en su peso, creando unas historias paralelas antes de la historia única de 1810 en adelante, unas historias paralelas entre lo que sucedía en América, por lo menos en América Latina y la Europa propiamente tal. Entonces, esta es una historia colonial, propia, singular, independiente de la otra historia. Y volvemos a preguntarnos entonces, ¿qué es esa historia colonial? ¿Y cuáles son sus significaciones? ¿Y cuáles son sus rangos distintivos? Escuchando a mis colegas, pensaba precisamente, esto también podríamos, por favor, no estoy menoscabando, ni mucho menos, creo que grandes aportes, pero esto también podríamos estudiarlo en unas jornadas europeas, por lo menos algunos de los elementos. ¿Por qué? Porque, repito, hemos tratado de diferenciar, de contraponer lo que llamamos historia colonial americana con lo que sucedía en lo que llamamos historia moderna europea, sobre lo cual también hemos falseado la realidad, todos los historiadores americanos. Cuando estudiamos historia de Europa y enseñamos historia de Europa en las universidades, enseñamos fundamentalmente la historia positiva de Europa. Enseñamos la historia del desarrollo del capitalismo. Enseñamos la historia del desarrollo del Estado, hasta llegar a ser el Estado moderno en el siglo XIX. Enseñamos la historia del crecimiento de las grandes ciudades y fundamentalmente enseñamos la historia de las grandes ideas de la enciclopedia del siglo XVIII, de la Ilustración del mismo siglo XVIII. Pero no enseñamos la historia de base de Europa. No enseñamos la historia de la sociedad tradicional, de la sociedad preindustrial, como la llaman los europeos. No enseñamos la historia a nivel de lo que sucede en el cotidiano. Y pienso rápidamente, por ejemplo, si pusiéramos el análisis brodeliano, lo ponemos allí y ponemos por un lado América Latina y por otro lado ponemos Europa, y vemos la civilización material en la triangulación de civilización material y capitalismo que hace Brodel. Civilización material desde el punto de vista de la sobrevivencia. De hecho, América Latina, esta América que llamamos colonial, sale beneficiada. No hay el número de crisis de sobrevivencia que se dan en el siglo XVI, en el siglo XVII, todavía en el siglo XVIII en Europa. Si también en la civilización material analizamos elementos demográficos, la demografía que se va allí desarrollando en todo este proceso, además de mestización, es una demografía que, más que la demografía de América Latina, es la demografía que pertenece al régimen demográfico occidental. Los índices de fertilidad, los números de hijos, las edades al matrimonio, etc. El comportamiento incluso de la familia no difiere en lo esencial, en lo fundamental.
Si pasamos por el lado de la vida económica, es que todavía estamos enseñando de que hubo un monopolio comercial y que ese monopolio comercial fue el que debilitó todas las posibilidades de estos territorios, de estas sociedades. En realidad, si hubo monopolio comercial, fue de muy corto existir. Hubo un oligopolio de la oferta y la demanda. Era la expansión del sistema capitalista que se daba allá y acá, en las dos orillas. Y era, por lo tanto, la incursión de lo que venía desde Europa hasta tratar de llegar a los lugares más recónditos. Se nos acaba de hablar, Rodrigo, la Ruta de la Plata. ¿Qué es la Ruta de la Plata? No es parte excluida de la economía o de la vida económica europea, es parte de un solo sistema. Y como sistema, por lo tanto, ¿cuál es el sistema? Siguiendo a Brodel, el capitalismo. No con la forma y las profundidades de hoy día, pero sí con las relaciones básicas que se dan en uno y en otro lugar, y que entran en las mentalidades y en las estructuras y en los comportamientos. Que una viuda acepte 30.000 pesos por la muerte de su esposo es una lógica capitalista. Es una lógica del valor de cómo algo monetario me compensa algo que tiene que ver con otras relaciones y con otras actitudes. Por lo tanto, ¿dónde reside la diferencia? Y por lo tanto, ¿qué es esta historia colonial? ¿Y cómo la podemos, esencialmente, repito y subrayo, cómo la podemos presentar? ¿Cómo la podemos imaginar? ¿Cómo podemos hacer, además, una historia de aquello? Fíjense que nosotros también en América Latina, en Europa no sucede, en los cursos de formación de historiadores en Europa, no hay en España un curso o cursos de historia de España y otros cursos de historia colonial americana, porque no existe la colonia como entidad diferenciada, es una sola. Pero aquí no solamente eso, no solamente enseñamos historia colonial, sino que además enseñamos historia colonial latinoamericana e historia colonial, llamémosle entre comillas nacional, historia colonial de Chile. ¿Cuáles son las diferencias? Si las relaciones, las estructuras, las lógicas son prácticamente las mismas. En el análisis historiográfico actual, podríamos incluso transformar este concepto del peso de la noche, según Portales, pero muy aireado a través de la historiografía liberal. Podríamos transformarlo y pensarlo más bien, pensando la sociedad colonial, como una persistencia, en términos generales, de aquellas relaciones que se fueron conformando más o menos al mismo tiempo en un lado y en otro. Y allí me quiero detener, entre otros aspectos, en que en realidad toda la metodología que utilizamos los historiadores, y que básicamente significa, y obviamente lo sabemos, trabajar con fuentes. Testimonios le llamamos, documentos, fuentes que pueden ser escritas o pueden ser orales, a las cuales nos aproximamos de diversas maneras. Yo quiero decir que finalmente todo o toda metodología histórica es
análisis de discurso. Todo. No es que Foucault nos diga el análisis de discurso. Está bien, lo ha desarrollado y lo ha visto bajo sus parámetros filosóficos. U otros. O los sociólogos. Siempre hemos hecho análisis de discurso. La semiótica puede ser una forma un poquito más sofisticada, pero en realidad la semiótica tiene que ver también cuando estamos frente al documento de cómo estamos tomando cada palabra, cómo la estamos viendo, si se repite o no se repite, de qué manera le damos significación. ¿Le damos significación desde el presente o le damos significación desde el pasado? Siempre recuerdo a Álvaro Jara y siempre recuerdo y retransmito un pequeño párrafo en una de las obras de Álvaro Jara. El valor de la definición no está en el número de palabras. El valor de la definición no está ni siquiera en las palabras. Está en el significado que tienen las palabras en cada momento. Eso es análisis de discurso, pero expresado mucho más simplemente. ¿Y qué es lo que nos confunde? Nos confunde porque en realidad detrás de todo análisis de discurso siempre existe un operativo de poder, tanto de nosotros como de los hombres que nos dejaron en su pasado su mensaje. Siempre un operativo de poder. ¿De quién lo ha dicho? ¿De quién lo ha escrito? ¿De quién lo hace? El querer demostrar tal cosa. En el presente, con todas estas relaciones que yo sigo, por lo tanto no soy enemigo de ellas, las relaciones de la historia con las ciencias sociales, pero que nos han confundido en muchos sentidos. Yo soy amigo de la teoría, enseñé durante 30 años teoría de la historia. Y sigo pensando de que tenemos que recuperar la teoría, que la perdimos durante 20 años porque se pensó que la teoría era mala por naturaleza. Yo digo que no es ni mala, digo que es necesaria y que hay que recuperarla. Pero sí, también digo que hay que tener cuidado con que la teoría no nos ensombrezca lo que estamos viendo. Y uno de los elementos más fundamentales que ocurre es precisamente de que en esto del operativo de poder y en esto de querer demostrar tal cosa, se nos confunde a veces el problema de la buena teoría con la necesidad de la comprobación de la hipótesis. Y si realmente nuestro problema intelectual, por lo tanto, no solamente frente a la colonia o frente a relaciones determinadas de la colonia, es comprobar la hipótesis, entonces bastaría con que simplemente digamos que en el pasado las cosas se dieron exactamente en la misma forma que pensamos que se dan hoy día. Nos equivocamos metodológicamente en esto de la comprobación de la hipótesis. Y como nos equivocamos, a menudo falseamos el pasado, porque lo que hacemos es simplemente transformar aquello que no nos gusta y explicarlo en los términos que queremos hacerlo. Y eso es distorsionante. También, en el pasado, evidentemente, se trató de hacer lo mismo. Y como se trató de hacer lo mismo, vamos organizando estas relaciones en términos de
nuestras sensibilidades, yo creo que fundamentalmente en términos de lo que quisiéramos que la historia hubiese sido. Y esa realmente es una especie casi de drama existencial, porque no somos capaces de transformar este presente en lo que queremos ver en el pasado, y queremos nosotros transformar el pasado en lo que quisiéramos que fuese. Voy a dar algunos ejemplos a partir precisamente de algunos de los temas que están tratados en el libro del cual les hablaba sobre la independencia. Evidentemente que hay un escenario en toda historia, evidentemente que hay un espacio y evidentemente que hay personas individuales y personas sociales. Personas individuales y personas sociales que las escenificamos, que las ponemos en ese escenario. Por lo menos hay 2 o 3 grandes personajes. Los sin voz, que hemos recuperado en el último tiempo, y bien por ellos, y me parece bien, no estoy en contra de aquello. El bajo pueblo, los subordinados. La verdad es que uno de mis problemas para escribir sobre cómo actuaron esta parte mayoritaria de la sociedad era: ¿qué es el bajo pueblo? ¿Los indios? ¿Los españoles más pobres? ¿Los cientos y miles de hijos naturales, guachos, excluidos? ¿Quiénes conforman el bajo pueblo? Los sin trabajo, los expulsados de las tierras comunales o tierras de la República de Indio, de la República Española. ¿Quiénes son estos? ¿Quién es el bajo? No solamente en términos de cómo lo podemos pensar, es muy fácil pensar los excluidos, claro, los que no tienen poder, un tipo de poder. Aquellos a los cuales se les trataba mal, por cierto, siempre. Hay muchos a los cuales se les trata mal y seguimos tratando mal. ¿Quiénes son? ¿Cómo los describimos historiográficamente? Encontré, pueden haber otras posibilidades, encontré una, de que en realidad este bajo pueblo participante, porque sobre este bajo pueblo no participante todavía podríamos inventar otra categoría. Ahí ya no sé cómo describir, ¿no? Los hombres invisibles. Porque cuando caracterizamos al bajo pueblo, de alguna manera teniendo un papel, los hacemos visibles. Pero ¿y qué pasa con los que no fueron visibles? Todavía peor el problema. La visibilidad de este bajo pueblo la pude constatar a través del comercio. Una relación que tiene que ver también con este sentido broderiano y que significa que en el fondo, y aquí hay una diferencia con el mundo europeo, desde la colonia, una de las formas de sobrevivencia básica que se sigue manteniendo es de que en estas latitudes somos en términos generales fundamentalmente hombres dedicados a los servicios y al comercio. Cuando hablamos de los grandes comerciantes, claro, esos grandes comerciantes existen porque hay muy pequeñitos comerciantes que venden lo mínimo que tienen. Y cuidado, que nuestras ciudades hoy día se están llenando nuevamente de gente que vende lo poco que tiene para poder sobrevivir. Y allí, en ese comercio, estaban los indígenas.
Hay descripciones de O'Higgins y de antes de O'Higgins, estoy hablando de Ambrosio, en donde, recorriendo el norte, observa de que el comercio de pescado, por ejemplo, lo tienen los indígenas, pero que es un comercio mínimo, y que es un comercio indecoroso, y que es un comercio que no permite efectivamente a esos individuos vivir en una forma mínimamente aceptable. Y el campesino también es a su vez un comerciante. Y el minero, el pequeño minero, más que el pequeño minero, ¿no? El hombre que tiene que hacer faena en la mina cuando pasa el periodo cíclico de la agricultura, es también un pequeño comerciante. Todo se vende, todo se transa, pero con un sentido de informalidad y por lo tanto con un sentido de subordinación tremenda. ¿Sería ese el bajo pueblo? Allí estaría expresado el bajo pueblo. Tiene algo a su favor el concepto de que el movimiento comercial no solamente es el artículo que se transa, sino que las relaciones culturales a que da lugar la actividad de transar. Y que por lo tanto muchos de estos pequeños se localizaban fundamentalmente en Santiago y dieron y daban origen a todo lo que podríamos llamar en términos actuales las poblaciones marginales. Creo que mi amigo Leonardo León ha escrito un libro muy interesante, muy grande, lleno de documentos, ¿no?, sobre esto. Y creo que ha dado unos pasos esenciales, fundamentalmente en la primera parte, porque ha sido muy honesto en entrar en la discusión del concepto. Pero también en esa discusión del concepto, tratando de todas maneras de decir, bueno, pero el bajo pueblo también participó. Sí, efectivamente participó. Nunca participó organizando el movimiento. Siempre participó llevando a cabo aquello que no llevaban a cabo los grupos dirigentes. Más aún, los grupos dirigentes contemporáneos se asustaban de ellos, pero no porque tuviesen un proyecto social, un proyecto de patria o un proyecto de futuro, sino que se asustaban de ellos porque en realidad lo que querían era tratar casi al nivel de las bandas guerreras germánicas de conseguir el botín por muy pequeño que fuese. Y hay descripciones muy tremendas respecto a aquello. Si está el bajo pueblo, se nos ha dicho y se ha sostenido de que en realidad todo este proceso por el cual va transitando la colonia y termina en la ruptura independentista es por un problema de comercio, por un problema económico. No podemos dejar de citar y de pensar en que en gran parte el debate surgió en los años 60. En primer lugar por el libro de Hernán Ramírez Necochea, que el comercio santiaguino había crecido a tal nivel, comerciantes tan enriquecidos, que toda dependencia monopólica con España ya no la podían aceptar. Hoy día ya varios de esos conceptos son inaceptables. A lo cual respondió Sergio Villalobos, muy joven en ese momento, con una tesis que sigue siendo también, ¿no?, de las clásicas: comercio o la ruptura, ¿no?, de la independencia por el comercio, fundamentalmente por el problema del contrabando, es decir, otra vez. Pero ni Ramírez Necochea ni Villalobos estudiaron quiénes eran estos personajes, cuáles
Describámonos, veámonos. Ninguno de ellos advirtió, por ejemplo, que los grandes comerciantes del siglo XVIII ya no existían a fines de la colonia. Porque en esta relación que hago con Europa, en realidad estaban haciendo lo mismo que habían hecho los europeos en el siglo XVI, en el siglo XVII, y que el mismo Brodel catalogó el fenómeno como la traición a la burguesía. Los comerciantes, en la medida que se iban enriqueciendo, en vez de reinvertir productivamente, lo que hacían era invertir lo que habían ganado en relaciones señoriales. Compraban títulos, compraban tierras. Los comerciantes eran agricultores y los agricultores eran comerciantes. Y en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX, los comerciantes y los agricultores y los mineros estarán todos en las primeras sociedades anónimas que comienzan a surgir todos juntos, que comienzan a surgir en Valparaíso fundamentalmente. Entonces, estos personajes, hacendados, comerciantes, mineros, competencias, conflictos intraclase, está bien, lo podemos pensar, pero no necesariamente para comprobar la hipótesis, sino que para ver cómo funcionan las relaciones entre ellos y para aceptar de que a veces nuestras hipótesis previas son equívocas. ¿Quiénes otros? Los políticos, un poquito los intelectuales de la época, después de la fundación de la Universidad de San Felipe, la jerarquía eclesiástica. Lo que para muchos, ¿no es cierto?, Hilda Sábato en Santiago en este momento, creo, en la mañana daba una conferencia sobre las nuevas formas de organización política a partir de los vecinos, de la transformación de los vecinos. Los vecinos, sujetos. ¿Quiénes eran los vecinos? ¿Cómo estaban organizados? ¿Qué querían? Ellos estaban mirando a Europa y viceversa. Era el cabildo en donde estaban representados, era verdaderamente una democracia representativa de los pueblos. ¿Hasta dónde? Sectores cerrados. En la mayoría de los casos de autoelección, de familias, de estrategias de matrimonio, precisamente, ¿no?, para ir no solamente copando el cabildo, que eran muy poquitos los cargos, también los otros oficios, en la medida, y allí efectivamente da para 5 o 6 conferencias, ¿no?, el análisis de las reformas borbónicas. Abre mucho el abanico de posibilidades de estos vecinos, pero ninguno de ellos entra en los conflictos de esta democracia representativa de los pueblos. Creo que hay que seguir indagando por una cosa, ¿no es cierto?, el planteamiento de problemas propios de la época colonial. Pero sobre esos problemas propios de la sociedad colonial, que a veces no lo son tanto, indagar qué es lo que surge de nuevo en términos del funcionamiento, no solamente de las instituciones, sino que también de los problemas. Se me ocurre, por ejemplo, que en aquello, el volver no a la historia de la Iglesia desde el punto de vista institucional, a la historia de la Iglesia desde el punto de vista de un agente intermedio dentro de todos estos sectores, como fueron los religiosos, por hablar en términos generales, habla efectivamente de una práctica social y de una práctica histórica muy singular que se va constituyendo desde la base en lo que llamamos colonia.
y que en gran parte termina ese funcionamiento, esa práctica social, termina siendo legitimada en España a través de las leyes correspondientes. Y que por lo tanto no es que España haya hecho a América, sino que se han hecho al mismo tiempo, se han hecho a la vez, en términos de estas interrelaciones. Sigamos buscando por allí. A mí me interesa ahora terminar reforzando una situación. Está en el título de esta conferencia. El problema de la circulación de ideas. Para precisamente acentuar esto de que no hay dos historias, que es una sola historia. En el periodo 1811, 1810 en realidad, 1811, 1812 fundamentalmente, se producen situaciones muy interesantes aquí y allá. Este año se celebran los 200 años de la Constitución de Cádiz. Para los españoles, la Constitución de Cádiz es el grito liberal, y además de ello han tratado incluso, ¿no?, de adueñarse simbólicamente de una nueva interpretación de todo el proceso, diciendo, bueno, acá partió el proceso de independencia latinoamericana a través precisamente de los liberales españoles que estuvieron allí en la Constitución de Cádiz. Lo cual evidentemente no solamente no es cierto, sino que los hechos lo demuestran. En 1814, los que estaban en Cádiz, muchos de ellos fueron apresados. En 1814 funcionaron, ¿no?, tribunales de vindicación para ver qué había dicho cada cual y quién era responsable de cada cual. Pero además de ello, en 1814 simplemente la Constitución de Cádiz se guardó. Pero, repito, hay ahí cosas interesantes. Hubo 2 diputados chilenos en Cádiz, suplentes, que fueron elegidos allá un poco por azar, porque indudablemente Chile no tuvo representantes en Cádiz, ya que aquí ya se había iniciado el proceso de independencia. Esos 2 representantes chilenos, Fernández de Leiva, había estudiado en la Universidad de San Felipe acá, hijo de un comerciante, enviado a España un poquito antes del paso de un siglo a otro. Y el otro Riesco, Miguel Riesco, hijo también de otro gran comerciante, que fue a España por motivos absolutamente comerciales. Y se transformaron en diputados. Y como diputados estuvieron allí no solamente en Cádiz, ¿no?, como diputados, sino que además participaron muy abiertamente en las discusiones de la Constitución. Ellos allá en 1812 estaban hablando en los mismos términos en los cuales estaban aquí hablando Camilo Enríquez, en los cuales aquí estaba hablando el procurador Infante, en los cuales aquí, cuidado, la Constitución, que nunca fue firmada, pero no fue ejecutada, la Constitución de Egaña de 1812, es una Constitución en el espíritu prácticamente igual que la Constitución de Cádiz, tan liberal como la otra, tan liberal como la otra. Había una circulación de ideas. Acá en América se conocía lo que se discutía en España. Y además de ello, no solamente se conocía, sino que se aceptaba lo que se estaba discutiendo allá. Una circulación de ideas que nos ha llevado, en algunos casos, también por esto de las comprobaciones de las hipótesis,
a desconocer, por ejemplo, de que hubo una ilustración católica muy fuerte, muy importante, de que hubo no solamente intelectuales dentro del mundo jesuita expulsos en la década del 60, sino que también había, proporcionalmente como en Europa, todo un grupo dedicado al pensamiento y dedicado, por lo tanto, a promover una relación con la historia, con la sociedad, con las instituciones, al modo como estaba sucediendo en la propia Europa. Tenemos, creo que, redefinir este periodo. Tenemos, creo, que mirar la historia sin estos cortes que nos dicen algo a partir de ciertas situaciones particulares, pero que nos dicen muy poco cuando vemos la sociedad en su funcionamiento más global. Creo que, por lo demás, desde ese punto de vista, si volvemos por lo menos al siglo XVIII, desgraciadamente no hemos avanzado en lo esencial, más allá de lo que avanzaron, a lo menos en el pensamiento, los grandes hombres ilustrados de nuestra llamada colonia y de quienes pensaron lo que debía ser esta sociedad, no para 10 años o para 20 años, sino que los que pensaron esta sociedad hacia el futuro. Muchas gracias.